Amados hermanos, amadas hermanas, son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. La enseñanza para este momento la he titulado, amados hermanos, ¿estás listo para proclamar el Evangelio con poder? Es como resultado de lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amados hermanos, amadas hermanas, este pasaje que mencioné proviene de Efesios capítulo 6, versículo 17 al 20, como ya les dije. Y es una parte crucial de lo que comúnmente se llama la armadura de Dios. Este pasaje tiene una gran riqueza espiritual y aplicaciones profundas para la vida cristiana actual. A continuación, te ofrezco un estudio detallado de cada versículo, su significado y su relevancia en la vida diaria de nosotros los creyentes, así como la aplicación para la iglesia en la actualidad. Amados hermanos, amadas hermanas, de modo que veamos y disfrutemos en el dulce nombre de Jesús. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí tenemos mencionada dos componentes de la armadura de Dios. Veamos el primer componente. Ese primer componente le llamamos el yelmo de la salvación. El yelmo es una parte vital de la armadura que protege la cabeza, el centro del pensamiento y la toma de decisiones. En la vida cristiana, el yelmo simboliza la seguridad de la salvación. Protege nuestra mente de los ataques de duda, condenación y las acusaciones que vienen del enemigo. La certeza de nuestra salvación debe estar firmemente colocada en nuestras vidas para que nuestras decisiones y pensamientos se basen en esta seguridad. ¿Encontramos en este versículo alguna aplicación para la actualidad? Claro que sí. En un mundo lleno de confusión, filosofías, filosofías contrarias y mensajes que minan la fe, usted y yo como cristianos debemos recordar que nuestra salvación está asegurada en Cristo. El yelmo protege de las dudas que el mundo moderno genera, especialmente en una era donde se relativiza la verdad. Nuestra identidad y seguridad deben de estar en Cristo. Veamos el segundo componente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. La espada simboliza el poder de la palabra de Dios, que no solo defiende, sino que también ataca y destruye las mentiras del enemigo. Amados hermanos, amadas hermanas, la palabra es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Capaz de cortar hasta lo más profundo del corazón y revelar la verdad. ¿Encontramos en este versículo alguna aplicación para la actualidad? Sin lugar a dudas. Hoy, más que nunca,
Los cristianos necesitamos estar profundamente inmersos en las Escrituras. Vivimos en una época donde la verdad bíblica es desafiada continuamente. La palabra de Dios es la respuesta a las mentiras del secularismo, el relativismo moral y la corrupción espiritual. Los creyentes debemos estar equipados para usarla con sabiduría y poder en sus interacciones diarias y espirituales. En segunda instancia, oración en todo tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De modo que, amados hermanos, amadas hermanas, bisectemos este versículo para un estudio revelador. Oración constante y en el Espíritu. La oración es el canal de comunicación constante con Dios, y este versículo subraya la importancia de una vida de oración constante. La oración no es solo una práctica aislada o un ritual ocasional, sino una conexión continua con el poder divino. Orar en el Espíritu significa estar en sintonía con los deseos y la dirección del Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe nuestras oraciones. Encontramos en este versículo alguna aplicación para la actualidad, sin lugar a dudas. En la actualidad, con el ritmo acelerado de la vida, la oración constante puede parecer un desafío, pero es más necesaria que nunca. Los cristianos necesitamos aprender a orar en todo momento, dependiendo del Espíritu Santo, en las decisiones diarias y grandes, manteniéndonos vigilantes en oración, especialmente en tiempos de incertidumbre y crisis. No solo oración constante y en el Espíritu, sino que también perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo subraya la importancia de no solo orar por uno mismo, sino también por la comunidad de creyentes, por todos los santos. La iglesia, amados hermanos, amadas hermanas, es un cuerpo y cada miembro necesita el apoyo y la intercesión de los demás. Sin lugar a dudas, tenemos aquí una aplicación para la actualidad. Vea conmigo esa aplicación. En un mundo fragmentado y dividido, la oración por la unidad y la fortaleza de la iglesia es crucial. Los creyentes debemos orar por nuestros líderes, por las iglesias perseguidas y por los cristianos en todo el mundo que enfrentan desafíos únicos. Número 3. Palabra con denuedo para proclamar el Evangelio. Versículo 19. Y por mí, a la fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En este versículo encontramos una vez más la revelación de los misterios de Dios. El apóstol Pablo nos habla de el misterio del Evangelio. El Evangelio es descrito como un misterio, no en el sentido de algo oculto, sino como algo que ha sido revelado progresivamente por Dios y que solo puede ser entendido plenamente a través del Espíritu Santo. Este Evangelio no es solo un mensaje de salvación, sino también de transformación total de vida. Vea, si es tan amable, la actualidad que tiene esta palabra, este versículo, en el nombre de Jesús. Hoy, en medio de un mundo postmoderno, el Evangelio sigue siendo un misterio para muchos, no porque esté oculto, sino porque las mentes están cegadas por el pecado. Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 4. Es responsabilidad de nosotros, los creyentes,
proclamar este evangelio con denuedo, con valentía y sin temor, ya que el poder de Dios está en su mensaje. El apóstol Pablo nos dice que debemos de hablar el evangelio, hablar con denuedo. Pablo pide oración para que pueda proclamar el evangelio con valentía, con denuedo, incluso estando en cadenas. El denuedo es la cualidad de hablar con audacia, con valor, sin temor a las repercusiones. En un contexto donde el cristianismo es cada vez más ridiculizado o marginado, este valor es crucial. Vea la aplicación que tenemos para el día de hoy. Los cristianos modernos debemos orar por denuedo para predicar el evangelio en una cultura que a menudo rechaza los valores bíblicos. Esta valentía no significa arrogancia, sino confianza en la verdad y el poder del mensaje de salvación. Número 4. Embajador en cadenas. Versículo 20. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo bajo la unción del Espíritu Santo. Número 1. Embajador en cadenas. Pablo se ve a sí mismo como un embajador del Evangelio, a pesar de estar físicamente encarcelado. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante oficial de un reino o nación. Y Pablo, el apóstol, aunque está en prisión, sigue representando el reino de Dios. Sus cadenas físicas no limitan su misión espiritual. Vea la aplicación de este versículo tan poderoso, si es tan amable. Hoy, aunque los cristianos en muchas partes del mundo no enfrentan cadenas físicas, hay otros tipos de cadenas culturales, sociales, políticas o personales. Sin embargo, al igual que Pablo, los creyentes debemos seguir viendo nuestra misión de representar a Cristo sin importar la circunstancia. No solo embajador en cadena, sino que también hablar como se debe hablar. El apóstol Pablo pide que, a pesar de su situación, pueda continuar hablando del Evangelio con la claridad y el poder que merece. Esto nos muestra que el Evangelio debe ser proclamado con excelencia y responsabilidad. Vea la aplicación para este versículo en la actualidad. Los cristianos debemos pedir por sabiduría para hablar de Cristo en la manera correcta, en el momento adecuado y con el tono adecuado, en un mundo donde las palabras tienen un gran impacto a través de las redes sociales, conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es fundamental que nosotros los creyentes pidamos dirección del Espíritu para que nuestro testimonio sea efectivo y glorifiquemos a Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, para concluir, este pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 17 al 20, es un llamado a estar equipados espiritualmente y a ser fervientes en la oración, la proclamación del Evangelio y la intercesión por otros. En la actualidad, los desafíos que enfrentamos los cristianos son diferentes en forma, pero similares en su naturaleza espiritual. La armadura de Dios sigue siendo una necesidad para resistir los ataques del enemigo, y la oración continua es la clave para mantenernos firmes en la fe. Como embajadores de Cristo, usted y yo debemos proclamar el Evangelio con denuedo, confiando en el poder de Dios para transformar vidas, incluso cuando enfrentamos nuestras propias cadenas. Gloria al nombre de Jesús. Amado hermano, amada hermana, estoy plenamente convencido
de que este video, de que esta enseñanza ha sido de bendición para usted, al igual que ha sido de bendición para mí. Por lo tanto, si es tan amable, dele like, suscríbase si no se ha suscrito, dele la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, provocando que este mensaje llegue a personas que usted ama, para que esas personas que usted ama, amado hermano, amada hermana, también sean edificados, consolados, exhortados y motivados en el dulce nombre de Jesús. Amados hermanos, la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión íntima con el Espíritu Santo está con usted y con todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.